Buenas noches, queridos hermanos, familia en Cristo. Esta noche vamos a comenzar esta reunión para nuestro Dios, adorándolo, alabándole y dándole este tiempo para compartir juntos, unidos, y Él el centro de todo, para aprender un poco más de su palabra, para conocer un poco más de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo. Y antes de comenzar, vamos a escuchar una adoración para entrar a la presencia de nuestro Dios, humillándonos y pidiéndole perdón si en algo le hemos fallado. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Reservas cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. La venganza de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. La venganza de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás.
Qué bonita es la alabanza, qué bonita es la adoración a nuestro Dios. Dios es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. Continuando con la prédica, con el mensaje del día de hoy, tenemos el discurso de Pablo en Mileto y posterior despedida, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en Hechos 20, capítulo 20, del verso 17 al 38. Quiero compartir con ustedes todo el texto del 17 al 38 porque es un texto muy importante. Nos trae a esta época la historia de Pablo en aquellos tiempos cuando dio el discurso para despedirse porque se trasladaría a otro lugar, y quiero que lo leamos todos juntos. Y dice la palabra de Dios: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrebatamiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén, mis queridos hermanos. Esta es la palabra de Dios, esta es la historia de Pablo, y quiero invitarlos a inclinar su rostro para pedirle a Dios que nos enseñe el día de hoy por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Espíritu de verdad. Gracias te damos, maravilloso Dios, por estos momentos que compartimos junto a ti, Señor. Enséñanos hoy por medio de tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, Señor, para aprender cada día más de ti, Señor, para que nuestro corazón se llene de ti, Padre, porque sin ti
nada somos, Señor. ¿A quién iremos, Padre Santo? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Gracias te doy, maravilloso Dios, y todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, por siempre. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, el día de hoy tenemos la dicha de hablar del discurso de Pablo en Mileto. Esto está en Hechos 20, capítulo 20, verso 17-38. Vemos acá claramente la importancia de los ancianos en la iglesia. Vemos también el servicio, la humildad, la enseñanza, la fe y el amor. Los ancianos en la iglesia son muy importantes, mis queridos hermanos. Muchas veces, nos olvidamos que los ancianos fueron los primeros que estuvieron ahí, fueron los que animaron a los niños, a los bebés, a los jóvenes a seguir en los caminos de Dios. Entonces, Pablo aquí nos enseña que tenemos que llamar a los ancianos antes de quizás tomar alguna decisión en la iglesia, porque con la sabiduría de Dios y con los ancianos que tienen todo el tiempo en el camino de Dios, dan testimonio de eso para poder tomar muy buenas decisiones. También dice la palabra de Dios que cuando ellos vinieron, Pablo les dice, ¿no? Vosotros sabéis cómo me he comportado. Pablo tenía un testimonio impecable desde que conoció a nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo lo dice claramente. No dice un momento, ni dice un año, ni dice 15 minutos, ni dice media hora. Dice todo el tiempo. Pablo tenía marcadas las cosas. Desde el primer día que entré en Asia. Desde el primer día que estoy con ustedes. ¿Qué más dice Pablo? Pablo les dice, sirviendo con humildad y con muchas lágrimas a Dios. A veces el servicio, el camino de Dios, es un poco complicado cuando nosotros lo queremos hacer complicado, ¿no? Pero si todo se lo entregamos a nuestro Señor Jesucristo, el camino de servicio a nuestro Señor es maravilloso, es gozo, es alegría. Pero muchas veces también sufrimos, porque es normal. Muchas veces tenemos oposición, porque es normal. Muchas veces lloramos, porque es normal. Pero con Cristo en nuestro corazón, Él nos fortalece y seguimos en este camino hacia adelante, valientes y esforzados. Para eso vamos a leer 2 de Corintios 4:16. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 4:16? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que nos enseña, nos guía por medio de su Espíritu Santo. Todos conocemos que Pablo era una persona que servía mucho a Dios. Tenía un propósito y un plan para Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, hermanos y hermanas. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué bonito, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué maravillosa palabra, ¿no, hermanos? Muchas veces en este mundo vivimos con lo que se ve, ¿no? Con las apariencias. Porque todo en este mundo es vana apariencia nada más. Pero aquí claramente la palabra de Dios dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, se acaban, son pasajeras. Pero las que no se ven son eternas. Esas son las cosas de nuestro Dios. Actuemos por fe, queridos hermanos, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Muchas veces en estos tiempos
tenemos muchas pruebas, ¿no? Conocidas también como desiertos. Pero estas pruebas nos enseñan a crecer cada día más. He aprendido en este tiempo que cada prueba nos sube el escalón, nos sube el escalón, nos sube el escalón para irnos mejorando, para irnos acercando cada vez más a Dios y aprendiendo de esas pruebas. Queridos hermanos, también dice, enseñar públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles. Pablo enseñaba públicamente, iba por las casas testificando a los judíos y a los gentiles. Para Pablo no había diferencia. Normalmente los judíos predicaban a los judíos porque ellos eran el pueblo escogido por Dios, pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, nos acogió, nos adoptó y nos hizo sus hijos y creemos en Él. Entonces Pablo predicaba esa palabra, tanto a los judíos como a los gentiles. Aquí vemos que Pablo no separa la palabra para algunos, como es el caso de los judíos, sino que nos enseña y enseñaba tanto a los gentiles, tanto a los grupos de aquella época que eran griegos u otras nacionalidades. También Pablo enseña acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos cómo comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en el libro de Mateo 4:17. ¿Cómo comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Qué bonita palabra, pero muchas veces no entendemos qué significa arrepentíos. La palabra arrepentíos significa volver o volverse. Literalmente, dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad para volver al camino de Dios y guardar sus mandamientos, un cambio de mente y de conducta. Por eso, queridos hermanos, amados hermanos y hermanas, vuelvan al camino de Dios, porque Dios los espera con los brazos abiertos, porque Él es nuestro Padre, Él nos ama. Pablo también anuncia que volverá a Jerusalén y también dice que el Espíritu Santo le anunciaba a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero Pablo se asustaba, Pablo se aminalaba, Pablo decía, no, hasta aquí nomás, porque ya sé lo que se viene y lo que yo voy a tener que soportar. No, mis queridos hermanos, más bien Pablo decía, aquí estoy yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces con alguna enfermedad ya estamos un poco cansados y desgastados, pero les aliento, hermanos, a decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a seguir adelante, predicando la palabra, aprendiendo más de Dios cada día, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no hace caso a ese camino que le esperaba, de oposición y de desprecio por ser cristiano. Más bien nos alienta a dar relevancia al testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, como cristianos, con gozo y con alegría, y acabar nuestra carrera en este mundo. Porque en este mundo estamos de paso, mis queridos hermanos. Nos espera el reino de Dios cuando estemos allá con nuestro Señor. Porque así lo creemos, porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo comienza a decirles que ya era tiempo ya de partir, y él sabía
que aquellos hermanos con los que había compartido tanto tiempo aprendiendo la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, compartiendo buenos momentos, no verían más su rostro. Estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. ¿Por qué lo dice así Pablo? Porque Pablo se sentía satisfecho de haber predicado la palabra de Dios y de que ellos le habían escuchado. En aquellos tiempos, no como ahora quizás, ellos vivían para Cristo. Ellos sabían que en cualquier momento la vida se les iba. A veces pensamos que somos eternos, queridos hermanos, pero no es así. No me confundan, mis queridos hermanos, al decir que somos eternos, en este cuerpo de carne y hueso no vamos a ser eternos, porque este cuerpo fue hecho del polvo y al polvo volverá, dice la palabra de Dios. Entonces somos eternos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque nuestra alma es la que tenemos que cuidar. La palabra de Dios dice: no sean necios, no busquen bienes en esta tierra, ni beneficios en esta tierra, ni primeros lugares en esta tierra. Más bien búsquenme a mí, busquen a Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no se limitó a enseñarle todo lo que conocía de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. La gran doctrina, nosotros sabemos que nuestro Padre es trino, nuestro Dios es trino. Dios eterno, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. No podemos cambiar ese tipo de enseñanza. Por tanto, mirar por vosotros. Dice Pablo, mirar por vosotros, por cada uno de ustedes, queridos hermanos. Esfuércense por cada día más agradar a Dios y no agradar a los demás. La palabra de Dios dice que primero tenemos que amar a Dios. Y la segunda palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, mirad por vosotros, por la intimidad con Dios que debemos tener todos nosotros. ¿Cómo estamos delante de Dios, queridos hermanos? Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Quién la ganó? Nuestro Señor Jesucristo. No la ganamos nosotros. No es para nosotros. No es para nosotros un edificio bonito. No es para nosotros. El Señor Jesucristo lo ganó. ¿Y lo ganó para qué? Para darnos la salvación, porque Él es nuestro Padre. Él quiere que vivamos con Él. Él quiere recibirnos. Y Él quiere que nosotros le aceptemos como su Salvador, como su Dios. Dice la palabra de Dios: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Nosotros sabemos, hermanos, que hay muchas personas que no actúan conforme a la voluntad de Dios. Son personas que engañan, son personas que tratan de hacer daño. Pero nosotros tenemos que tener claras las cosas y tenemos que, primero, como ejemplo, no mirar a los otros, sino mirar a nuestro único ejemplo. Nuestro único ejemplo, queridos hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. El perfecto, el Hijo de Dios, nuestro Señor maravilloso. Y dice la palabra de Dios: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero nosotros, aferrados de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro ejemplo, no vamos a caer, no nos van a engañar, porque nosotros seguimos a Jesucristo, nuestro Salvador. Dice pues Pablo: velad. Pablo estuvo 3 años aquí, predicó y amonestó con lágrimas a cada uno. Pablo los encomienda a Dios y también dice, ¿no?,
que ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. No codiciar nada de lo de este mundo. Más bien, buscar siempre la palabra de Dios, siempre aprender las cosas de Dios, porque esto es para bien, para nosotros. Estas manos me han servido, dice Pablo, para apoyar la obra de Dios. Y si tenemos que estar en la obra de Dios, para servir en la iglesia, para predicar su palabra, para alabar, para adorar, para que todo el mundo conozca la palabra de Dios, tenemos que estar ahí, hermanos. Tenemos que poner manos a la obra, como dice Pablo. Más bienaventurados es dar que recibir. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado es dar. Demos, hermanos, no esperemos recibir cosas, más bien demos, porque seremos bienaventurados de esta forma. Después de todo este discurso que dio Pablo, y ya estaba a punto de despedirse, Pablo no terminó sino más que arrodillándose, llorando con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto, una gran tristeza de todos, y se echaban en el cuello de Pablo, y lo besaban y lo abrazaban, porque sabían que ya no volverían a verlo más, a este gran apóstol, a este gran discípulo, a este gran hijo de Dios, doliéndose porque no lo volverían a ver más, y lo acompañaron al barco. Como sabemos, queridos hermanos, Pablo tenía una misión, Pablo tenía un propósito, como todos nosotros tenemos un propósito en esta vida, y Dios nos va a ir enseñando cada día, nos va a ir abriendo caminos, y Dios tiene cosas grandes para nosotros. Esta es la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que hemos compartido hoy, hemos aprendido juntos, y no quiero terminar sin antes orar como oró Pablo en aquel tiempo, terminando su discurso y nosotros terminando la palabra de Dios. Y los invito a inclinar su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, maravilloso Dios, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, que hemos compartido hoy. Gracias porque tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad se mueve en todas las familias que están hoy atentas aquí a tu palabra, Señor. Que tú seas el centro, Señor, de todo esto, que la gloria sea para ti siempre, Señor. Bendito Padre, a ti te honramos y a ti te adoramos siempre, Señor. Gracias te damos, maravilloso Dios, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, por siempre. Amén. Muy bien, hermanos, y queremos saludar a todos mis hermanos que estuvieron hoy aquí presentes. Comenzamos con mi hermana Antonia Vega y familia, a Jennifer Ariza, a la familia Correa Gamboa, al hermano León Rincón y familia, a mi amada esposa Leila Zapata, a mi hijo Omar y a Christopher, mi hijo, a Lía Vargas, a Leila Rojas, también un saludo de aquí grande, a mi hermana Elga Riquelme, a mi querida amiga Liz Santos y a la familia, a Barney, a Facundo, a Milenka, Mía, a todos ellos un abrazo desde aquí, a Ámbar Ariza, a Lucero Matos, a Yera Larisa también, a mi querida hermana Fiorella Correa y familia, a Johnny Saldarriaga, mi querido hermano Johnny Saldarriaga, a Saraí Ariza, a mi querido hermano David Correa, a mi primo, mi querido primo Natanael, a Olimpia, mi querida suegra Olimpia Melgar, a mi amado hermano Robert Segura y familia, desde Argentina, Rosario, al mi querido hermano Daniel Limante, a mi gran hermano José Limante y a mi hermano Israel Ariza, y a todos los que estuvieron presentes hoy aquí, compartiendo la palabra de Dios, esforzados y valientes, bendecidos mis queridos hermanos.
nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí. Aun siendo inocente, te entregaste mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido.